Amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo espacio, al podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor de presentarles un hombre al que admiro muchísimo, que cuando abre la boca para cantar, realmente mueve muchas fibras de mi alma. Él es Mike Chávez y él canta con la agrupación Marfil actualmente. Mike, bienvenido a Conversaciones con Rocío Mesén. Hola Rocío, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, pues no, ¿qué puedo decir ante esa introducción, verdad? Es todo un verdadero honor, de veras, ahora que me estabas reseñando un poquito, ¿verdad? De toda esa gran obra y me gusta mucho ser parte, ¿verdad? Ser como un granito de arena y que mi testimonio pues sirva para muchas personas que nos escuchan, ¿verdad? No, yo muy feliz, muy contento aquí en esta tarde soleada y recordando con todas esas palabras que vas diciendo, recapitulando una cantidad inmensa de momentos que atesoro en mi alma y que fueron los que nos forjan, ¿verdad? Para donde estamos ahorita. Así que muchas gracias por la invitación y aquí estamos a tu disposición. Gracias, Mike. Y qué lindo de tu parte querer compartir con la audiencia la historia de vida, porque la vida realmente es una historia. Todo lo que pasó, ya pasó, pero no es sin consecuencias. Todo lo que hacemos deja marcas en nuestra vida para bien y para aprender, ¿verdad? Ya no decimos para bien y para mal, porque lo que mal elegimos ya ni modo, tiene su consecuencia, pero si lo aprendemos, ese aprendizaje nos lleva a referirnos a otra forma de vivir y a poder trasladar aquello a un lugar donde realmente puede enseñarnos cuál es el propósito que tenemos. Así es que estamos aquí para escuchar quién es Mike Chávez desde el principio de su vida y cómo es que has llegado hasta este momento con este propósito que estás desarrollando. Muchísimas gracias, Rocío. Sí, dijiste cosas muy importantes ahí. Y tal vez de pronto podamos, conforme el desenlace de mi testimonio, podamos ir deshilachando ciertas cositas ahí. Bueno, yo te digo que Mike Chávez es una persona sumamente soñadora, que desde que tengo memoria yo sabía a lo que me iba a dedicar, ¿sabes? Yo fui una persona que desde muy pequeño yo prendía el televisor, ¿verdad? Y yo veía aquellos artistas en la televisión interpretando, y yo decía, wow, yo quiero hacer eso. Pero te estoy hablando que podía tener yo apenas uso de razón, qué sé yo, recuerdo a los 3 años. Sí fui viendo, digamos que por mi padre, por el lado paterno, es que yo traigo pues ese talento, ¿verdad? Esa parte artística. Y en aquellos tiempos, bueno, yo tengo que decirte que vengo de un lugar sumamente humilde, ¿verdad? De eso sos consciente hasta que llegas a cierta edad en tu vida donde vos entendés, ¿verdad? La posición social que te tocó, la familia y demás. Pero vieras que sí puedo decir que era un hogar con mucho amor, con mucha nobleza, con mucha dulzura. Entonces esas bases sólidas en mí forjaron pues esa persona soñadora, ¿verdad? Por el lado de mi papá, como dicen, de todos los músicos, de músico, poeta y loco, ¿verdad? Dice el refrán. Entonces uno, hay que tener un cierto, Terminalo.
terminalo. De No, músico, poeta y loco, y todos loco, tenemos. todos tenemos un poco, correcto. Entonces, eso es algo muy interesante porque si lo analizas, bueno, yo me identifico mucho con esa frase, porque desde muy niño no sé, como que yo conecté con eso, porque para ser músico, para dedicarse a esto, llámese eh, escritor, llámese pintor, todas esas partes artísticas, danza, actuación, usted tiene que tener un poquito, de hecho, de loco, ¿verdad? De esa noción musical. Este, y para mí es como la poesía de vida, ¿verdad? Yo te digo que, bueno, recapitulando un toque, digamos, de ese lugar, de ese hogar, perdón, humilde, de ahí salió este muchacho soñador, ¿verdad? Y que desde muy pequeño veía desde el sofá de casa cantar a papá en las reuniones familiares, este, lo veía contar chistes porque papá tenía una sección de chistes. Entonces, de papá era un hombre muy social, ¿verdad? Aparte de que él no fue pues una persona académicamente muy avanzada. Era de esos señores trabajadores, ¿verdad? Emprendedores, luchones, como dicen. Y pues eso es algo que nos canalizó muy bien a nosotros. Yo lo entendí direccionándolo y enfocándolo hacia el lado musical, porque vieras que yo te cuento que yo no necesité, por ejemplo, como hay personas que no lo critico, pero en mi caso lo que sucedió fue que yo no necesité como llegar ahí a estudiar 2 cuatris de universidad para, ay no, esto no me gusta, voy a cambiarme de carrera, sino que yo desde que tengo memoria, yo sabía que quería direccionar toda mi energía, todo mi enfoque en esto. Fue una Ujú. carrera que te cuento, desde muy niño yo empezaba a cantar, ¿verdad? La música de moda. Yo te cuento que yo soy modelo 83. Huila. Entonces, sí, bueno, yo me siento un Huila y vos sabes que eso va en el alma. Claro. Entonces, a mis 39 años, ¿verdad? Muy, muy bien vividos, muy bien luchados, ya llegas a ciertas conclusiones, ya la mentalidad llega a cambiar de aquel niño que empezó, ¿verdad? Bueno, yo toda mi parte escolar y todo, pues perfectamente natural, ya te digo que era un hogar funcional y demás, pero como por allá a los 18 años, perdón, 17 años, me empieza a picar un poquito más, ¿verdad? Ese gusanito de la música, de que yo quería direccionar mi vida hacia esto. Yo trabajaba, en aquel tiempo no se llamaban Walmart, se llamaban Hipermás, no sé si lo Ujú, recordás, claro. Ujú, ¿verdad? Entonces, bueno, a mí me tocó trabajar en un lugar de estos y eso que yo estaba trabajando, yo estaba en un módulo ahí impulsando determinada clase de producto y yo estaba así como deseando atender a la gente, ¿verdad? Rapidísimo y eficiente, pero así como que terminar rápido para seguir escribiendo una canción, que yo tenía un mm, cuadernito ahí en el gabinete del módulo. Entonces, de todas esas cosas, ¿verdad? Llegan a direccionarte a algo. Entonces yo conocí a un amigo que de paso, de una forma muy cariñosa y muy amena, lo saludo a él y a su familia, se llama Roberto Sancho, ¿verdad? ujú, Él era un amigo que decidimos hacer un proyecto musical. A ambos nos gustaba el rock, entonces fuimos direccionándolo a eso. Utilizábamos los instrumentos de don Roberto Sancho Padre, ¿verdad? Que tenía un grupo musical llamado Oro Sólido, me parece, Oro Sólido, creo. Un grupito latino, ¿verdad? Que hacía eventitos y demás. Entonces ahí yo me fui metiendo y yo me fui metiendo. Y te digo que aquí viene lo bueno. Yo empecé jalando chunches, ¿verdad? Con mi amigo. Empecé de técnico en sonido y ahí fui subiendo, subiendo. Un día llego a ensayar a casa de mi amigo no está, andaba en la escuela de música. Yo no tenía los medios para estudiar en una escuela de música, ¿verdad? Él tuvo la dicha. Entonces yo lo esperé y mientras lo esperé noté que en la sala de la casa estaban como cantando unos tipos y venían y iban. Entonces ahí fue mi primera experiencia con una audición, ¿verdad? La madre de mi amigo y la hermana me tenían mucho cariño, entonces ella me dijeron, Mike, ¿por qué usted no audiciona? Audicione. No importa que la confianza con papá. Entonces, bueno, después de mucho, te cuento que mucha rogadera, porque yo era así como un poquito, ¿verdad? No voy a decir tímido, pero yo pensaba muy bien lo que hacía. Siempre me gustaba, siempre fui muy analítico, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, no, está bien, voy a hacerla para que dejen
para que me dejaran en paz, digamos, por decirlo de alguna manera. Y entonces vieras qué curioso porque al terminar la audición, al ratito llega don Roberto y me dice que a él le interesa que yo forme parte de la agrupación. Y bueno, me agarra, ¿verdad? La hermana de él se llama Susan y la mamá doña Clarisa. También saludo muy especial para ellas porque ellas fueron un impulso importante que tal vez yo no hubiera dado el paso si no hubiera sido con el ánimo y con esa insistencia de ellas, ¿verdad? Entonces ellas vienen y me dicen, ay, ves, qué dicha. O sea, de todos, más bien usted fue el que más le gustó a papá. O sea, ya no era un tema de amistad con don Roberto, sino que él vio como ese talento, ¿verdad? Claro. Muy escondido porque eran otros géneros y eran cosas que yo nunca había cantado. Yo te cuento que a mí me gustaba mucho como todo adolescente de la época, la música en inglés, el rock, ¿verdad? Siempre me enfoqué mucho a eso. Pero cuando me meto al ambiente latino, ya usted tiene que versatilizarse, ¿verdad? Tienes que independizar un toque la mente y empezar a explorar otros campos de la música más ricos, más complicados, llámese métrica, llámese armonías diferentes a lo que vos conoces, ¿verdad? Como que tú visualiza que tienes como un cuadro en la cabeza y ya tienes que salirse de ese cuadro, porque ya vas a hacer algo por lo que te van a pagar. Entonces, tiene que ser bien hecho. Mike, no importa, me decían, ahí vas aprendiendo y te cuento que fue un proceso duro, difícil, complicado, pero yo decía, no, este es mi sueño y nadie dijo que era fácil. Yo tengo que armarme de valor, tengo que armarme de fuerza, tengo que estudiar, que si los otros ensayan coreografía media hora, yo tengo que ensayar 3 horas porque a mí me cuesta, entonces yo tengo que buscar la manera de estar a nivel y si puedo, pues de potenciarlo más aún, ¿verdad? Entonces, bueno, pues fue un proceso en el cual no quiero cansarte mucho con el cuento, pero sí te diré que empecé a avanzar. Yo estuve como aproximadamente entre año y medio, 2 años en esa agrupación. Inevitablemente otras personas te empiezan a conocer y te ofrecen como esa posibilidad de, como decimos nosotros los músicos, ¿verdad? O como dicen, se dice coloquialmente, venía a matar chivo. Eso Ujú. para los que no dominan el léxico ese, eso significa como hacer un cantante, en mi caso, de repuesto, como que falta un Claro. cantante, entonces te llaman a vos, te sabes el repertorio y todo, entonces vámonos. A veces se hace ensayo, a veces no, a veces es toma uno y todo el mundo confiando en el talento de cada quien, ¿verdad? Entonces así empecé a avanzar por ciertas agrupaciones, digamos, como más regionales dentro de la zona. Yo me crié en la zona de Atillo. Yo viví en Atillo 2. Viví 20 años ahí. Yo salgo de Oro Sólido y curiosamente, digamos, yo me cambio de casa, ya pasé por San Francisco de los Ríos y pasando por unas cuantas agrupaciones más, me sale, digamos, como la gran oportunidad, pero de una forma vieras que muy curiosa. Y en eso tengo que hacer un paréntesis porque, como bien lo decías al principio, uno muchas veces siente como que Dios no lo está escuchando, como que se está tardando, tal vez sí te escucha, pero se está tardando en entregarte ciertas cosas que uno tal vez equivocadamente, como todo ser humano, uno siente que merece, pero vos sabes que los tiempos de Dios son perfectos y Dios te da las cosas y te otorga cuando estás preparado. Entonces, en mi caso, yo lo que hice fue, llegó un momento que yo no podía más y yo decía, pero ¿por qué, Diosito? ¿Por qué? Habían un montón de situaciones ahí que cuando te cancelan un chivo, ¿verdad? Que ya expliqué anteriormente lo que es una presentación, usted sufre porque no es que, digamos, yo empecé a trabajar en eso. Entonces, al no haber presentación significa, ok, perfecto, te quedas en casa, pero no hay trabajo, no hay plata. Ujú. Entonces, yo tenía que colaborar a mi familia porque, como te dije anteriormente, éramos muy humildes. Mi hermano trabajaba, bueno, en cocina, pizzería y demás. Ayudábamos a mamá a pagar la casa. Había un tío ahí que también nos ayudaba por el lado de mamá, pero nosotros teníamos que correr con, digamos, con lo fuerte del asunto. Entonces, para mí, que me cancelaran un evento significaba, bueno, un martirio, pero bueno, ya fui subiendo un poquito. Entonces, entre todos esos músicos con los que anduve y demás, yo digo que uno, en algún momento uno se acordó de mí, pero es curioso, como te decía anteriormente, porque
llegó un momento donde yo reventé, digamos, como a llorar, me acuerdo, allá en mi habitación en San Francisco de Ríos, y yo dije, Señor, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Porque a mí no me sale una buena oportunidad en un grupo así como más conocido, más de nombre, para yo, no sé, estar como un poquito más en exposición ante el mundo artístico, ante la gente. Usted sabe que todo joven, pues también adultos, pero digamos, el joven principalmente sueña con eso, siempre sueña, ves videos, ves artistas en televisión y usted quiere hacer eso, quiere ser reconocido, esos aplausos, esos conciertos en vivo que vos ves, que son el alimento para uno, ¿verdad? En el alma y demás. Usted quiere recibirlos y no estoy hablando así como el que habla desde la postura de que yo quiero ser la estrella, sino que yo siempre quise por lo menos que se conozca de mi talento, que pudiera tener la oportunidad de interpretar ahí ante grandes multitudes y todo eso, ¿verdad? Que ya se sabe. Entonces, yo me pongo a llorar en mi cama y yo como que hablo con Dios, ¿verdad? Y eso fue, Rocío, no te miento, al día siguiente, eso fue un martes, al día siguiente no se me olvida que era un miércoles. Viene un amigo, pues no preciso el nombre, no preciso el nombre, pero era un amigo que él es conguero o tumbero, como se dice, es el que toca las, ¿verdad? Como en las salsas, las Ujú, conguitas, ujú. no sé si identificas el instrumento. Claro, claro. Ok, él viene y me dice, aló Michael, ¿cómo estás? Pura vida, mira, es que acabo de hablar con Bernal Wilson. Para los que no lo conocen, Bernal Wilson es el dueño, propietario y productor de Pimienta Negra, Ujú, ¿verdad? Entonces viene y él me dice que existe la posibilidad, que están buscando cantantes, que vaya a audicione, que él me recomendó muy bien, que él le dijo a Bernal Wilson que yo cantaba de todo. ujú. Entonces, bueno, no era mentira porque sí me había adentrado dentro de ese mar, ¿verdad? Que ya te expliqué de géneros, de tesituras, de colores musicales. Entonces aprendí a cantar de una amplia gama de géneros, gracias a Dios, pero no pasaba de ser una persona que es como beginner, ¿verdad? Como que es principiante. Entonces, bueno, llego yo a hacer la audición, ¿verdad? Con mis ropitas humildes y demás. Y de ahí, pues me encontré una serie de situaciones que es natural en este ambiente, vos sabes que es un mundo un poquito pesado, pero Bernal, da la casualidad que Bernal estaba en Estados Unidos, él viaja mucho y lleva mucho a agrupaciones nacionales y espectáculos de aquí hacia allá, entonces se va de gira, él deja un encargado en el grupo. Yo llegué, estaba el encargado, me hace la audición, perdón, y entonces él me dice que mira que hay cositas que sí, me parece que usted tiene madera, lo podemos direccionar, ¿verdad? Pero eso no me estaba diciendo como un sí puntual, ¿verdad? Como sí, quédate con nosotros, sino que eso fue un sí de te vamos a probar, los famosos 3 meses de prueba que le hacen a todo el mundo. Vea, Rocío, en ese momento yo no sabía en lo que me estaba metiendo, pero era parte del camino que yo quería pasar para empezar con ese cincel, ¿verdad? A moldear Claro. esa, esa obra, esa figura. Entonces yo tuve que enfrentarme a una serie de situaciones, muchas de contenido musical que por supuesto que ignoraba. No había recibido, digamos, como lecciones de canto, ¿verdad? Estuve un semestre en la escuela de música, no sé si todavía tendrá ese nombre, de la Unión de Tres Ríos, Ujú. pero lo que daban era canto lírico y no era como de mi interés, ¿verdad? Entonces cuando me sale el trabajo en Pimienta Negra, yo tenía que ir los sábados a las 8 de la mañana a la escuela y casi siempre llegaba como tallado a la hora. En las clases me ponía a cabecear. Entonces de ahí tuve que dejarlo, tuve que apartarme de eso, ¿verdad? Como mencionábamos, parte del esfuerzo y demás, yo me dolió mucho. No eran las clases, pero sí estaba aprendiendo a solfear. Solfear es leer música en una partitura como instrumentista. Entonces, eso sí me dolió mucho. Y digamos, vos sabes que la parte académica siempre llega a ser muy necesaria en esto del camino musical, independientemente a lo que te dediques o solo cantar, que tal vez no lo necesitas tanto, pero después se llega a ser como un plus bastante grande que tiene mucho músico y cantante. Pero retomando, digamos, yo tuve que enfrentarme a muchas situaciones puntualmente con la música. Yo no sabía bailar y ahí me agarraron
y me dicen, primero que todo, Pimienta Negra, entre otras cosas, es un grupo coreográfico. Así que yo no sé qué va a hacer usted, pero nosotros vamos a tener que aflojarlo. Entonces pusieron a los compañeros a enseñarme las coreografías. Vea, eso fue lagarto enyesado, pero como 3 veces, Rocío. Entonces, entonces, vamos a lo mismo, o sea, fueron humillaciones, no, no te voy a decir que no, y no es hablar mal de esas personas, de ese grupo de personas, sino que eso es lo que te hace fuerte. Uno a veces Mm, reniega, uno reniega en la vida, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué esto? ¿Pero el otro? Pero hay un pasaje por ahí que leí en algún libro que dice que eso es lo que te moldea, y esos son los ángeles que Dios manda para moldearte de la forma correcta. Entonces, uno quisiera que fuera más sencillo, que fuera más fácil. Posiblemente vos a su momento estuviste estudiando tu carrera y hubieron momentos duros, difíciles, no hay que echar para atrás, uno tiene que agarrarse, ser resiliente, pero uno siempre dice, uy, hijo de puña, pero ¿cómo me está costando? Bueno, yo saqué fuerzas, no sé de dónde decirte, para luchar contra lo que me estaba pasando y contra lo otro que me estaba pasando, que ya era el tema social, porque ujú. mis compañeros no se burlaban, ¿verdad? Con el tiempo fui aflojando, con el tiempo fui interpretando otros géneros más que no había tenido la oportunidad. Yo no sabía nada de tesituras. Tesituras son, digamos, tonalidades, son como los timbres que tiene Ujú. una persona al cantar, ¿verdad? Entonces, bueno, yo no sabía si mi tesitura daba para ciertas notas, si daba para cosas más graves, más agudas. Todo fue un proceso bastante duro. Pero yo te cuento que cuando yo salí de ahí, uno se siente preparado porque ya has incursionado en un montón de géneros, has aprendido un poquito más del canto, aprendí a tocar percusión menor, que eso es, digamos, como las maraquitas, la campana de mano, la guira, y eso es algo muy necesario en lo que son agrupaciones, llámese latinas o de lo que sea. Eso te da, aparte de un plus como cantante, te da un sentido musical. Por ejemplo, la salsa es un poco complicada, lo que es la métrica, ¿verdad? La medida que tenés que tener para cantar. Entonces, bueno, yo me la empiezo a jugar, me la empiezo a jugar. Yo duré aproximadamente un añito y resto en Pimienta Negra. Cuando ya yo sentí que era el momento en que ya yo tenía que seguir creciendo, yo me retiro de Pimienta Negra, ¿verdad? Quedó en buenos términos con Bernal Wilson, le doy gracias por la oportunidad. Entonces ya me sale el trabajo. Por allá un amigo me recomendó, me dijo que estaban buscando. eh, entonces yo me paso a Corporación. No sé si has escuchado hablar de la agrupación Corporación. Pero Mike, déjame hacer un tip aquí para nuestra audiencia porque nos has dado un montón de caminos interesantísimos para repensarnos a nosotros mismos. O sea, 3 años y me gusta algo, 4 años, 5 años y yo sé que quiero, llegas al colegio, llegas y decís, yo me quiero dedicar a esto. Ok, es cierto, no todas las personas tienen un interés vocacional definido, pero tiene que ver mucho con la exposición a la que ha estado o no, con darse cuenta un poco de quién es la persona, no solo de qué hace, no solo de qué talento tiene, sino de el principio y el valor que le está implicado. Número uno, la importancia increíble de tu papá en tu vida. Ok, no estamos hablando de situaciones de condición social, de la economía, ok, porque entonces ahí llegamos a hacer una diferencia importante. Número uno, la pobreza es más grande y de alguna manera nos toma y nos hace leña a la vida, para decirlo de alguna manera así como tan popular, porque nos acartonamos, porque creemos que tener eh, cosas materiales es lo que nos hace y nosotros somos por quienes somos, por la esencia misma de quienes somos. Nadie dijo que tener no sea una bendición, que no sea bueno, que no sea, no, no.
pero no por no tener todo lo que tienen otros, especialmente que el punto ahí es el comparativo. Yo no tengo lo que tienen otros, es lo que nos hace pobres mentalmente. Entonces, increíble y maravilloso empezar a darnos cuenta de cómo tuviste primero que salir de aquello que, y por qué no se me da, y por qué no tengo, y porque dijiste dos cosas importantes. Una, porque la vida misma sabe cuándo es el momento para mí, ¿verdad? Número uno. Y número dos, porque necesitabas primero salir de aquel momento donde creías que no podías por alguna razón y decís, estaba tieso, ¿verdad? Y tuviste que aflojar. Bueno, cuando uno afloja, afloja, por ejemplo, cuando uno comienza a hacer ejercicio y resulta que uno dice, no, no puedo, esto no lo puedo hacer, todo lo que digo, no puedo, ¿verdad? Es mi pobreza emocional, es mi pobreza mental. Esa imposibilidad de pensar que no es que no puedo, es que todavía no lo sé hacer. O sea, y reconocerse que todavía no lo sé hacer cuando debería saber, o sea, es un punto de humildad, ¿verdad? Y dejar el orgullo a un lado. Tengo la experiencia de alguien que me dice, a mí me da vergüenza tener más de 20 años y no saber andar en bicicleta. Pero póngase a andar. O sea, ay, pero es que me van a ver con cara póngale rodines. O sea, todos empezamos en algún momento y no todos empezamos en el mismo tiempo. Lo importante, ¿cuál es? Es hacer las cosas. Y cuando ellos te dan la oportunidad y tuviste la posibilidad de ponerte los rodines, ¿verdad? De tu bicicleta mental, pudiste comenzar a moverte y bueno, ahora nadie lo suelta bailando el hombre, ¿verdad? Que más bien es una maravilla. Entonces, Ya, ok, ya. es aquellos géneros no eran los que al principio aprendiste, pero te diste la oportunidad, porque no hay nada peor en esta vida que no probar. Probar es una actitud, es una posibilidad, es una competencia que tenemos que darnos el permiso. Y estoy hablando de probar todo aquello que nos puede hacer crecer, que nos puede engrandecer. ¿Para qué vas a ocupar tu tiempo probando lo que sabes que te va a hacer daño? ¿Para qué vas a probar que si, no sé, haces una murmuración de tu jefe, eso podría traer al traste tu vida completa? Entonces, ¿para qué perder el tiempo en esas cosas? ¿Para qué probar cosas que nos puedan dañar el cuerpo, cosas que nos puedan dañar el alma, ¿verdad? Entonces, hay un punto donde tenemos que aprender que insistir, resistir y persistir es resiliente, es una posibilidad, pero tenemos que tener claros el objetivo, porque insistir en algo que no funciona, que no me hace crecer, es como ponernos un zapato que no sirve, ¿verdad? Un zapato que nos estruja, que nos duele, que nos va a hacer una ampolla. Pero es que me gusta mucho, ¿verdad? No, no puedes meterte el zapato de la Cenicienta si no te queda. Entonces, Total, por sí. eso es necesario en la vida, ¿verdad? Que muchas veces lo que yo quiero no es lo que está dirigido al objetivo y al propósito para el cual fui creado. Pero cuando yo estoy en el camino e insisto en lo que sí tengo que ser perseverante, en lo que sí tengo que ser resiliente, pero además comienza a fluir, entonces es necesario entender que eso es para lo que fui creado, que eso es lo que merezco. Entonces, ¿merezco desde dónde? No de donde yo quiero, ¿verdad? Como quien dice caprichosamente, ay, es que yo quiero eso, caprichosamente. Usted puede querer eso caprichosamente y no se está dando cuenta que se está echando a perder la vida. Entonces, creo que esta parte de tu vida, de tu testimonio, de tu historia, nos habla precisamente de cómo es que vos pudiste conquistarte a vos mismo. Pudiste decir, ok, qué maravilla que desde pequeño sé lo que quería, pero cuando nos perdemos en el camino muchas veces, creyendo que siguiendo los pasos de alguien o que se hace de tal manera, y tenemos que aprender
a que la receta tiene que ser mía, porque el primer punto de la receta es que yo soy responsable de mí. Yo no puedo darle la responsabilidad a nadie. El Señor le dio la oportunidad a usted en ese grupo, pero usted tenía la responsabilidad de dejar el cartón a un lado y de ver cómo suavizaba eso para hacer una gran obra. Y tuviste los resultados maravillosos que hasta hoy estamos disfrutando. Esa es esta parte, esta primera parte, donde usted, amigo y amiga, por favor, póngase a pensar cuál es ese cartón de su vida, ese momento donde usted está paralizado y no está paralizado porque usted está pensando solamente que ya usted no puede, no, está paralizado incluso por creer que las cosas se hacen como usted las sabe hacer. Si las ha hecho siempre igual y no le resultan bien, es porque tiene que buscar otra forma. No podemos quedarnos gastando nuestra energía en aquello que no funciona. Y esto es válido para relaciones, es válido para elecciones, es válido para trabajos, es válido para la ropa que se pone, es válido para la dieta que hace. Por favor, si no funciona, busque otra forma. Para todo en la vida hay mil formas de las cuales usted tiene que ser responsable. No trate de hacerlo como Mike, hágalo como usted. A Mike le funcionó así como nos lo está contando. Y bueno, seguimos. Estábamos ahí donde vos decidiste que ya era tiempo de salir y entonces apareció esta nueva oportunidad. Así mismo, ¿no? Pero tengo que hacer un paréntesis y decir que me dejas impresionado con todo lo que estás diciendo. Concuerdo al 100%, Rocío, porque en realidad hay mucho contenido ahí que de verdad, pues si algo sirve, digamos lo que estamos diciendo, para que la gente lo canalice, lo transmite a su manera, pero eh, obteniendo las herramientas, ¿verdad? Que cada quien en su camino busca, pues genial. La verdad me hace muchísimo más feliz ser parte de todo esto. Continuando con lo que te decía, bueno, sale esta nueva oportunidad, entonces, pues yo me doy una subida de sueldo al lugar que me voy, que por supuesto, como antes te mencionaba, yo ayudaba a la casa, entonces por supuesto que era lo que necesitaba. Entonces, igual, un camino bastante difícil, ¿verdad? Porque te enfrentas a cosas nuevas, personas nuevas, ya te empiezan a conocer más, entonces cuando la gente empieza a ver tu talento, se te exige más. Y una de las cosas que me había marcado mucho de la parte cuando estuve con esta agrupación Pimienta Negra, fue cuando Bernal Wilson, yo no estaba como muy todavía, estaba un poco crudito con lo del baile, y Bernal Wilson por allá en un bar, no sé si existe todavía, que se llama La Jarra de Quincho en San Carlos, en una gira, él viene y me dice, necesito hablar con usted. Y le digo yo, dígame, Bernal, y él me dice, quiero ver otra actitud hoy, este, con usted, porque yo necesito ver bailar, yo necesito show. Si usted me dice que no puede, tranquilo, lo dejamos así y no hay problema, ¿verdad? Yo entiendo. Entonces yo le dije, gracias, Bernal, y yo me fui, pero vea la inocencia, Rocío. Yo me fui, yo me fui, digamos, como más tranquilo y como que a los 5 minutos, al ratito, me cae la peseta en realidad lo que él me está diciendo, ¿verdad? Lo que pasa es que yo era un joven y yo dije, bueno, qué dicha, no me va a exigir más bailar. Después me di cuenta que con otros sí les dio ese permiso, conmigo no, a mí me agarró y me pegó al techo. Pero ¿qué era lo que estaba sucediendo, Rocío? Y recapitulando un toquecito, lo que habías dicho tú, lo que estaba pasando es que él veía talento en mí, que tal vez yo mismo sabía que quería llegar a hacerlo, que quería hacer esto y todo, pero tal vez yo no era capaz de verlo porque no tenía la suficiente noción musical. Entonces, como él veía ese talento, él me exigía más y me exigía más. En ese momento yo entiendo que si pierdo el trabajo, yo no, yo necesito el trabajo para ayudar a mi casa, a mi familia, como yo lo hacía. Entonces, ¿qué pasaría si él me quita el trabajo, verdad? Ya es un panorama muy turbio para mí y para mi familia. Entonces vamos a lo mismo. Yo saqué fuerza no sé de dónde y continué y aquí estoy hasta la fecha.
Después los compañeros me felicitaron después del segundo set. Son esos momentos donde uno se convierte porque uno saca de donde no tiene para eso, para luchar por lo que tiene, por los sueños, porque ese fue el camino, como vos dijiste, que yo decidí tomar, porque eso fue lo que yo desde un principio me cautivó y yo dije, yo quiero dedicar mi vida a esto, pero me sorprende que tan niño. Cuando sale esta nueva oportunidad en corporación, yo me siento un poquito más preparado para el camino, pero hubieron igual momentos difíciles. Más cuando hay cuestiones monetarias ahí, ¿verdad? Un poquito confusas. Entonces, de ahí usted entiende que tiene que seguir su rumbo. Para no cansarte con el cuento, te puedo decir que pasé por la agrupación 90 grados, pasé por la agrupación Los Navegantes, pasé por la agrupación Tabasco, pasé por la agrupación Requete, pasé por la agrupación Long Play, pasé por muchas agrupaciones. Cuando yo llego a Marfil, que es un poquito la parte que quiero externar más, yo llego ya con por lo menos 16, 17 años de carrera musical, un poquito más underground porque no todos tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de ser estrellas, como dicen por ahí, digamos. Todo el mundo quiere ser famoso, pero eso no le sucede a todo el mundo. Tenés Ujú. que pagar un derecho de piso y hay un proceso previo. Y en ese proceso previo, vos sos el que debes volverte a sí mismo y luchar contra ti mismo, porque en realidad el enemigo o el contrincante más difícil que podemos encontrar en nuestro propio camino somos nosotros mismos, precisamente por eso, porque uno llega a un momento donde o uno se bloquea o uno piensa como que ya no puede o que las condiciones dan hasta este punto. Y ahí precisamente es donde tienes como el ave fénix que reinventarte, renacer de tus cenizas, ¿verdad? Retroalimentarte de toda esa historia de vida que tenés. Por decirte algo, yo desde que empecé y en muchas agrupaciones, a mí me tocó ser el artista, cantar y todo, pero yo supe lo que era empujar camiones, lo que era empujar microbuses porque se nos varaban, lo que era viajar en el camión de los instrumentos de aquí a Guanacaste a mediodía con ese sol, o sea, un montón de condiciones muy duras y difíciles que yo pasé, que eso es parte de lo que te moldea y de lo que te hace valorar más esto y que lo que te hace surgir. Porque yo en lo particular tengo la oportunidad de conocer muchos colegas músicos que, gracias a Dios, digamos, tal vez ellos no pasaron ese tipo de necesidades, pero uno siente como que tal vez por la personalidad que vos percibís de ellos, tal vez por el nivel musical, artístico y demás, usted siente como que hubiera sido bueno un poquito de ese ingrediente que yo sí tuve en mi vida. Entonces, yo más bien, recapitulando lo que vos decías anteriormente, yo más bien siento que mis condiciones, digamos que adversas un poquito económicas, mis condiciones adversas en el sentido de que tal vez ya todos sabían del medio del asunto y yo no. Yo siento que todo eso más bien fue lo que me hizo a mí doblemente fuerte para poder sobreponerme a todas esas cosas y uno invertir más tiempo, invertir más estudio, invertir más empeño, más interés, que tal vez la mayoría de personas que estaban alrededor mío y que ya sabían. Entonces, yo siento como que cuando vos sabes y ya los tienes todo ganado o todo hablado, conversado, como que te dejas de esforzar a ti mismo, de exigir a ti mismo. Entonces, hay mucha gente que le pasa como el cuento de la liebre y la tortuga, ¿verdad? Que a veces te ven como esa tortuga que nunca me va a superar, que no avanza, que va muy lento, y tal vez había gente pues a la par, ¿verdad? Que se durmió un poco, siento yo. Entonces, vieras que yo procuré nunca menospreciar a nadie, nunca, como a mí me costó entonces ponerle las cosas complicadas a otros, porque yo siento que el buen músico es el que te ayuda, el que se vuelve a sí mismo y esa parte humana, digamos como que la canaliza hacia los demás, esa retroalimentación. Como dice el refrán también, el conocimiento es compartido. Entonces, si tú te has vuelto una persona que ha acumulado mucho conocimiento en determinadas áreas, llámese en este caso música o lo que sea, yo siento que debes compartirlo porque hay una serie de reglas universales, que yo creo mucho en las energías y en ese tipo de cosas. Entonces hay reglas universales que solo con tus acciones
tiendes como a activar, ¿verdad? Entonces, si yo sé, yo puedo enseñar. Yo no puedo amar si yo no amo. Tienes que amar, o sea, tienes que amarte a ti mismo y saber lo que es amar para poder darlo. Entonces, un conocimiento dado con amor, con buena dirección, siempre forja bases sólidas. Tal vez yo no lo tuve en el momento porque pues no era que era malo, sino que no sabía hacer las cosas, como dijiste anteriormente. Cuando uno no sabe, a veces suele, yo no voy a decir que yo me apantallaba o algo así, pero hay mucha gente que no sabe el error que comete cuando le dice las cosas a alguien de una manera y esa persona más bien desiste, tal vez le gusta la pintura, la literatura, y si alguien viene y te dice que estás mal, uy, no, qué pésimo eso, ay, qué vergüenza. Lo que suele suceder con muchas personas que no lo canalizan de la forma en que tal vez mi persona lo canalizó, es que desisten y tal vez dicen, no, esto no es para mí, quizás esto no es para mí porque qué feo me están diciendo, porque me lo están criticando, entonces me voy a poner a hacer otra cosa. Yo conozco músicos frustrados que se dedican a determinadas, qué sé yo, que se pusieron a estudiar otras carreras porque alguien les dijo un mal comentario y en un mal momento, tal vez lo Ujú, recibió. Entonces, esas son cositas que hay que tener mucho cuidado. Yo aprendí, digamos, a no hacer lo que a mí tal vez me hicieron en ese proceso. ujú, Pero pero yo te digo, Rocío, no todo fue, digamos, como problemas o, o situaciones difíciles. Yo en este mundo he sido el hombre más feliz porque cuando vos ves la evolución, cuando vos llegas a un punto donde sentís que ya estás evolucionando en el tema, en la materia y estás, ya hay gente que te busca, ya te salen oportunidades más grandes, más importantes, usted siente que algo está haciendo bien y que todo lo anterior que pasaste, ¿verdad? Todas esas tormentas y huracanes, bueno, te tuvieron en pie y fuiste capaz, que eso es algo que uno tiene que aplaudirse a uno mismo y felicitarse, fuiste capaz de superar todas esas pruebas, eso te tiene en el nivel que te tiene y lo importante es saber que no lo sabes todo, sino que seguís aprendiendo. ujú. Una vez, Estás hablando de superarte a ti mismo, ¿verdad? De total, que la competencia es hacia adentro, de que la totalmente. posibilidad del crecimiento está en vos, ¿verdad? O sea, oportunidades siempre hay, las tomamos o no, y muchas veces no las tomamos por la inseguridad, no las tomamos porque dependemos de otras personas, porque lo que dijo fulano o sutano me afectó negativamente. Ok, lo dijiste clarísimo. Ahora, Mm, quiero puntuar algo que estás diciendo desde el principio de la charla, y es, vos tenías claridad en que necesitabas generar dinero para ayudar en tu casa, correcto. ¿ok? Para mí es fundamental marcar ese detalle. Mm, Cuando uno no tiene claridad de su compromiso, de su responsabilidad, entonces se va de todo lado porque no tiene nada que pagar, porque no tiene a nadie a que ayudar, porque, ay, en otro lado me van a pagar mejor, ok, porque vivimos en función del momento y no de la situación real que están viviendo las personas con las que yo convivo. Tengo un compromiso de amor y un compromiso, ¿verdad? Hay un momento dado en que escucho decir a los chicos, ¿acaso yo le pedí a mi papá y a mi mamá que me trajeran al mundo? Daisy, si me trajeron al mundo, que vean a ver qué hacen, ¿verdad? Para sacarme adelante. O sea, es una forma de vivir y una forma de decir, de decirse a sí mismo, eh, que yo no soy responsable de nada, que, o sea, que ustedes fueron los que decidieron traerme al mundo. Y a eso me refiero con pobreza mental, ¿verdad? A eso me refiero cuando no somos capaces de asumir por nosotros mismos la vida, cuando se nos es dado todo, como vos decís, y quizá el ejemplo de muchas personas que tuvieron grandes oportunidades de estar en academias de renombre y que fueron, este,
músicos académicos hechos y en buena hora que hay un montón a los que debemos mucho porque han sabido tener los valores y los principios correctos para poder trascender musicalmente. Pero estoy hablando de quienes, de esas personitas que dicen, a mí me pusieron a estudiar piano a los 3 años, o sea, yo ni quería eso. En cambio, vos a los 3 años dijiste, ya yo sé lo que quiero, yo quiero esto, ¿verdad? Exacto. Entonces, tiene mucho que ver con aquello que en algunas ocasiones siempre la música será un estímulo, hay quien la sabe tomar y quien la deja porque definitivamente era una imposición. O sea, tengo experiencias de gente que me ha dicho, Rocío, me ponían en la clase y yo lloraba y o sea, pero resulta que hoy por hoy es un músico extraordinario al que admiro y quiero montones. ¿Y por qué? Porque en aquel momento estaba pasando la dificultad de que no sabía y tenía que aprender. Y o sea, y creo que todos en la vida tenemos que asumir esa posición de lo que no sé, ¿ok? Y tengo que aprender, hay que pagar un precio, ¿verdad? Y resulta que Ujú. la Claro. vida es aprender. O sea, que en la vida hay que pagar el precio de muchas áreas de la vida más que en otras. ¿Y sabes por qué? Al final de cuentas, donde más me cuesta es donde yo decidí que no puedo, donde yo decidí que no quiero o donde yo no estoy dispuesto a seguir adelante en ese aprendizaje porque resulta que me duele mucho, porque yo soy demasiado como para tener que vivir esa experiencia y entonces me voy. Creo que vale la pena que podamos someter a esta conversación ese filtro de si no quieres pagar el precio, ¿ok? Es difícil que puedas lograr aquello que un día dijiste que quieres. Y aún lo que dices que no quieres, quiero que tengas la experiencia de decir, ¿y por qué no lo quiero? ¿Para qué estoy viviendo esto? Eso es aprender. El para qué siempre nos va a dar como respuesta que hay un propósito en eso que estamos viviendo. Ahora, Mike, el punto es qué terrible cuando la gente dice, usted no se imagina el sufrimiento que esto conlleva. Sufrimiento es una elección. ¿Ok? Totalmente. Nos puede doler, ¿verdad? Y yo no sé, pero creo que la forma más fácil de ejemplificarlo es cuando estamos en el gimnasio o cuando estamos nadando y uno dice, o sea, ya no aguanto las piernas, ¿verdad? O sea, este músculo, siento que no me da más, pero sigo, ¿verdad? Y al día siguiente vos decís de los primeros entrenamientos, o sea, no puedo ni caminar, parezco la tortuga habladora, pero hay que ir al gimnasio otra vez, hay que ir a nadar otra vez, hay que someterse al ejercicio que usted eligió otra vez para seguir adelante. Entonces hay gente que dice, no, no, la natación no es para mí porque, o sea, yo no lo disfruto, no lo disfruto. Es que no le has dado tiempo, no Así le has es. dado tiempo al aprendizaje, ¿ok? Entonces, lo más importante es poder revelar en este momento que aprender conlleva pagar un precio que a veces duele, sí, pero luego el cuerpo físico o el cuerpo psíquico asume la responsabilidad y comenzás a disfrutarlo y ya no duele. O sea, y ya más bien quiero que llegue el día para volver otra vez a hacer aquello, para ejercer el aprendizaje que ya educó mi vida, mi momento, mi espacio musical, mi espacio de bailar, mi espacio académico, en cualquier área de la vida. Por ejemplo, ¿qué vamos a hablar si no de la convivencia con los hermanos? ¿Acaso uno nació aprendido? ¿Verdad? ¿Cuántas veces Así es, sí. tuvieron que los papás decir, dele el juguete a su hermano, comparta con su hermano el helado? O sea, y eso duele. Sí, que Eso, por supuesto. eso duele. Y uno dice, ahora adulto, uno dice, ay, no, qué egoísta, ¿verdad? Eso no es nada.
porque ya nosotros lo vivimos. Entonces, quiero hacer énfasis. Lo Mm, que está viviendo la persona en su edad, en su pequeña edad, por ejemplo, un niño, no digas a los niños, eso no es nada, porque eso es el momento de él. Necesita vivir ese dolor. Si usted decide que lo que estás viviendo es sufrimiento, es porque vos elegiste sufrir, hacerte víctima y mártir de la situación, cuando realmente tenemos que decir, es un momento y es temporal, es que no hay nada para siempre. Todo es temporal. Y si uno se cae, y o sea, se raspa la rodilla como cuando aprendíamos la bicicleta, vieran mis granos, ¿verdad? O sea, mis rodillas eran ahí como el crucificado, ¿verdad? Y yo seguía, o sea, con los granos y seguía andando en bicicleta y me volví a caer. Y ni te digo los días de patineta. Pero mm, estamos hablando de que así como en las pequeñas cosas en el cuerpo físico, el cuerpo psíquico y el cuerpo espiritual muchas veces está dolido porque tenemos que vivir el aprendizaje. Pero el aprendizaje tiene una cosa que se llama, necesitas pasar por ahí para poder ir al siguiente nivel. O sea, es como cuando llevamos cursos, ¿verdad? O módulos de aprendizaje de algún, no sé, idioma o algo, los cuatrimestres en la universidad. O sea, hay requisitos, así claro. se llama, requisito, es Mm, requisito de vida, que tengamos que dejar de decir, no puedo, no, ¿verdad? Hay requisitos de vida y siempre hago énfasis, Mike, en decir, deje de usar el verbo tratar. Voy a tratar a ver si puedo llegar. Bueno, correcto, es así que es. tal vez sí pueda o tal vez no pueda. Bueno, pero eso solo se puede lograr probando. Entonces, deje de tratar y comience a hacerlo. Hágalo Mm, efectivo y deje de pensar, por ejemplo, que es que el jefe de Mike era una persona irreverente y mala y grosera. Lo dijiste delicioso. Él vio el talento que vos no conocías, porque vos no tenías idea de todo lo que venía, pero mm, él vio en vos esa posibilidad. Entonces, muchas veces hay personas que nos dicen, usted tiene la capacidad de A, B, C, D, y uno no lo sabe, entonces pregúntate por qué no lo sabes. Si vos no exacto. sabes de qué sos capaz, es simple y sencillamente porque te está faltando conocerte a ti mismo. Y Ujú, no, y por ahí empezamos, ¿verdad, Mike? O sea, claro, así mismo. si no te amas a ti mismo, ok, o sea, ¿y cómo puedes amar lo que no conoces? Ujú, Entonces, date el espacio para conocerte, para repensarte, para dejar de responder a lo que dijeron que eras y comenzar a ser responsable de quién sos. así es. Concuerdo completamente contigo, Rocío. O sea, como las veces anteriores también mencionaste cosas súper válidas ahí. Y yo pienso que es eso. O sea, como dice el refrán, yo solo refranes, ¿verdad, Rocío? Muy lindo, muy tico. Como dice el refrán, digamos, si del cielo te caen limones, tienes que aprender a hacer limonada. Y eso es algo que yo pues fue entendiendo en mi vida porque ya te digo, yo siento que si yo hubiera sido una persona con un poquito más de recursos o algo así, pues uno no lo sabe, pero yo siento como que tal vez uno lo ve como más sencillo, ¿verdad? Pero cuando tienes que ser bastante resiliente ante la vida porque te ha probado mucho, o al menos uno considera que ha sido un poco severa, con ese tipo de pruebas, bueno, pues fue el camino que yo escogí, fue la vida que me tocó. O sea, por algo estoy yo aquí en este mundo y tal vez yo pedí venir bajo esas condiciones. Son preguntas que uno tiene que Ujú. hacerse, ¿verdad? Porque uno a veces, uno piensa como que está aquí para, y que todo es felicidad y color de rosa, y cuando hay problemas, ay, pobrecito yo, no, como vos bien lo explicás. Y cuando uno no tiene ese contenido, bueno, pues procurar llenar ese vaso, ¿verdad? Llenar esa copa de ese contenido, de ese cúmulo de cosas para poder uno defenderse ante la vida. No solo en la música, sino en muchas otras áreas me ha tocado la misma prueba recurrente una y otra vez. Entonces uno dice, no puede ser la vida, tengo que ser yo.
Ujú, Hay algo mal, hay algo que Dios me está tratando que yo cambie, hay algo que tengo que probarme, ya sea a mí mismo o hacia la familia, hacia los amigos, hacia una relación sentimental, hacia los demás, pero uno tiene que saber que por algo estás viviendo esta situación y esa situación, digamos que es lo que te tocó, entonces no puedes cambiarlo, usted no puede como en los seleccionar ahí como hacen los chicos en los juegos estos electrónicos, mira, esta vida, este mundo, no, estás en el mundo que es, en la época que es, que por cierto va cambiando muy abruptamente en muchos sentidos, ¿verdad? Eso será tema para otro momento, pero digamos el mundo que conoces ahora ya no es el mismo que con el que vos te criaste, o sea, usted tiene que evolucionar, tampoco puede quedarse. A ese punto era el que iba yo un poco, digamos, con la experiencia en Marfil. Lo que ha pasado en Marfil es que ya yo llegué más preparado para el camino. Entonces, yo me pongo a pensar, qué curioso, vea lo que es Dios. Dios sabía que tenía esta oportunidad para mí, que dicho sea de paso, yo me siento privilegiado porque es una gran oportunidad conformar, ser una parte de este grupo y tener los íconos, digamos, las leyendas que tengo a la par, que yo veía desde niño. Vamos a lo mismo en los programas de televisión y todo. Ahora saber que estoy ahí, que se me dio un campo, que se me valoró porque les gusta mi trabajo, porque estoy preparado para estar con ellos. O sea, no me igualo a ellos porque sé quiénes son. Y uno desde la humildad siempre tiene que verse hacia seguir mejorando. Pero sí que bonito saber que esas personas que todo el país y mucha parte de Latinoamérica sabe quiénes son, me dieron la oportunidad de estar ahí porque sienten que estoy a nivel. Entonces, todo lo anterior que viví y que se me quedan muchas cosas que por contarte, tal vez lo podremos hacer después, todo eso valió la pena para llegar hasta donde uno está. Entonces, ahí la pregunta, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera dado por vencido, Rocío? Si ujú. yo si yo hubiera dicho, no, 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 es que esto no es para mí y me pongo a estudiar otra cosa, que dicho sea de paso, no está de más saber que en este país, por ejemplo, la música tienes que llevarla con otra cosa. Yo, por ejemplo, en la pandemia, aproveché y saqué una materia de bachiller que me hacía falta, entonces tengo el título de bachillerato, terminé mis estudios en el INA de inglés, entonces tengo el título de inglés. Y esto lo digo a manera de consejo para los que nos están escuchando. Siempre es eh, pertinente, diciéndole de alguna manera, llevar eso que tanto te gusta y llevar una o dos cositas más de la mano, ¿verdad? Porque Claro, la vida misma y la pandemia en sí puntualmente me enseñó a que yo había vivido 18 años de la música y nunca había pasado esto. El mismo Marfil, bueno, Isidor, Tipi, ellos son 50 años de que nunca había pasado situación semejante. Pasó. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que en cualquier momento usted puede estar muy bien, muy estable y lo que sea, pero si usted es despojado por pruebas de la vida, de su situación, y de pronto te ves en una situación completamente adversa, usted tiene que tener de dónde agarrarse, ¿verdad? Entonces, consejo para todos los chicos que nos están escuchando, digamos, todos los jóvenes, ya que estamos hablando desde niño, todo este proceso que pasé, siempre hay que llevar, que es, qué sé yo, el lado artístico, el lado atlético, el lado académico y todas esas cositas de la mano. Yo lo entendí con el proceso de vida porque escogí este camino. Y como vos bien lo decís, nadie dijo que fuera fácil, pero es lo que yo escogí. Lo mismo dirá el ingeniero cuando está haciendo exámenes, el doctor cuando pasa las noches en vela estudiando y demás. Bueno, vos que sos psicóloga, lo podés decir. Entonces vos escogiste ese camino y bueno, toca pagar ese derecho de piso, pero lo bonito es saber que después de eso se recogen los frutos, vienen los réditos y entonces usted siente que todo ese esfuerzo valió la pena. Pero si usted se pregunta qué hubiera pasado, bueno, en mi caso o como te estoy poniendo ejemplo con Rocío Mesén, si hubiera renunciado, que en algún momento del camino hubiera dicho, no, esto no es para mí o me voy a dedicar a otra cosa, posiblemente este podcast nunca hubiera existido, nunca hubiéramos iluminado, digamos, con todo lo bonito que estamos diciendo y este testimonio y todos los que vos en tus redes tenés,
que pueden alumbrar a mucha gente que nos escuchan. O sea, eso no hubiera sido posible si hubieras desistido a tu camino. De mi parte igual, yo no hubiera llegado a Marfil, no hubiéramos, no hubiera pasado todos estos ya casi 5 años que tengo con ellos de recoger todos esos réditos que sirvieron para prepararme para este camino. Y yo te cuento, o sea, esto no acaba aquí, porque yo personalmente, individual, como artista, también tengo que crecer, ¿verdad? Claro. En- entonces es parte de eso. Y yo podría, digamos, como bautizar de alguna manera este podcast y este pequeño fragmento de mi experiencia de vida como, ya te digo, constancia y determinación. Yo resumiría todo esto que te he dicho a eso, constancia y determinación. Constancia porque tienes que ser resiliente y constante ante todos los obstáculos que me ha puesto este camino, que de hecho es un mundo muy pesado, porque, digamos, yo no tomé parte, digamos, como por decirte algo, músico de la sinfónica, de la filarmónica o así, sino que yo quería cantar. Entonces, los que me están escuchando y son cantantes saben a lo que me refiero. Hay que enfrentarse a mucho. Y determinación, porque esto yo lo sé desde niño, desde que yo tengo memoria, yo no soñaba, digamos, con un escritorio, ¿verdad? Tal vez más, un poco más como tu trabajo. Vos soñaste con eso, yo soñé con otras áreas, porque lo maravilloso de esto es el mundo y la amplia gama de caminos que puedes escoger. El mío me conllevó a determinadas pruebas y aquí estoy todavía luchando, sigo luchando desde la humildad. Eso hace que no te cegues o no penses que ya lo sabes todo y seguir avanzando, seguir evolucionando porque quieres llegar a algo más grande todavía en tu vida. Hoy por Ujú. hoy tengo la dicha de estar en donde estoy, pero ahí sigo y aprendiendo un poco más de mis compañeros que ya han tenido la oportunidad de pasar por muchos lugares o son muchas leyendas más que pueden contar. Yo de mi parte pues eso es un poquito de lo que podría pincelear, ¿verdad? De toda esta Mike, experiencia. Ujú. imagínate estar a la par de leyendas como dices, ¿verdad? Sin tener la mínima duda de que ya vos sos leyenda, porque todos somos historia, porque todos somos palabra, porque todos somos subjetividad. Y definitivamente no estás ahí por casualidad. Fue Tipi a quien le mando un besote enorme y un abrazo porque lo Es quiero un montones, abrazo, se lo Tiff. amo montones, quien Claro, me hermano. dijo, ay, Rocío, tenés que entrevistar a Mike, que tiene tantas cosas que compartir con vos. Y le dije, no, hombre, no es que lo tengo, es que lo quiero entrevistar, porque entre tener y querer, definitivamente tenemos un aprendizaje. Yo no tengo que hacer nada, ¿ok? Yo quiero, porque me nace del corazón hacer las cosas. Y se nota que las personas que están ahí compartiendo con vos en ese grupo, en la agrupación Marfil, que tiene todos estos años, son personas que hacen las cosas porque quieren. Sí, es un medio de vida, pero o sea, cada capítulo, cada noche es un mundo, es una posibilidad. Es tener amigos de toda la vida, ¿verdad? Estamos hablando y vamos a darle un poquito de referencia a nuestros amigos que quizá están en otros países y no en Costa Rica. Algunos están en otros países sin ser ticos también, entonces no saben quién es Marfil. Por favor, búsquelo en las redes y gocen con la música tan maravillosa que son capaces. Son una leyenda nacional. Puedo decirte que vacilábamos montones contándole cuentos a Tipi que decíamos, Tipi, o sea, ¿cómo es posible que yo en mi colegio estuve en la graduación y ustedes tocaron y resulta que no sé cuántos años después, o un montonón, tocaron en la graduación de mi hijo y ahora estás tocando en la graduación de mi nieto? O sea, y es esa posibilidad que uno dice, o sea, sume esta posibilidad de estar por años vigente, porque no se trata de ser un músico que se durmieron y que nunca más tocaron y que entonces alguien un día lo sacó, ¿verdad? De una maleta. No, no, estamos hablando de 50 años de vigencia, de estar al día,
de además unirse a la subjetividad de la época y entonces tocan la música de hoy, de ayer y de siempre. Y todos disfrutamos montones. ¿Por qué? Porque precisamente hay esa versatilidad que es un ejemplo para nuestra vida. Vos dijiste, tenemos que estudiar otras cosas, estar al día con otras cosas. Por supuesto, eso es la versatilidad, ser flexibles para poder decir, me voy a enfrentar a los retos de la vida y dejar de pensar que los problemas, y siempre hago alusión a que el problema en el método científico es aquello que tenemos que investigar y resolver. Bueno, debería ser eso en la vida. Deberíamos dejar de pensar que, ay, qué problema, ¿verdad? Y que el problema es enorme y que el problema entonces simple y sencillamente, o sea, ya yo soy el problema. Ya no es que hay un problema externo a mí. ¿Por qué? Porque, ay, lo asumimos y entonces nos comió. Necesitamos aprender que el problema llega a nuestra vida para que lo podamos resolver. Y lo que no podemos resolver, después de hacer énfasis, cuando no lo podemos resolver, es porque tiene algo que enseñarnos. Entonces, en dos vías, o no es mi problema y por eso no lo puedo resolver yo, o es una situación consecuencia de otra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, escucho a una mamá decir, es que no te puedes imaginar el problema que tiene mi hermana, porque ahora resulta que la hija de 16 años está embarazada. Ok, ¿quién le denominó problema a un bebé que, o sea, que está en el vientre de alguien que tomó una decisión en un momento? Y la puede ser que la chica me diga, no es que yo no tomé esa decisión. Claro que sí, tomaste esa decisión cuando decidiste tener un encuentro sexual. Ah, bueno, que no estaba lista para el embarazo. Bueno, pero es que, o sea, tenía que haber tenido una posibilidad de tener, prepararse, ¿no? Y de tener una planificación de la situación. Pero es que a veces vivimos como que si las emociones no fueran herramientas, sino como que las emociones fueran dioses que nos controlan. Entonces, como yo quiero hacer eso y ese quiero no es pensado, ¿verdad? Es como casi como diría Freud, del ello, ¿verdad? De un placer desenfrenado, de una pulsión del momento, de es que quiero vivir este momento. Bueno, y no tuviste 30 segundos para decir, ¿y cuáles son las consecuencias de eso? Entonces, como dije, es para todo, ¿verdad? Es que vos dijiste, y si yo me hubiese hecho un lado y hubiese decidido no seguir, bueno, no estarías. Estarías haciendo otra cosa. ¿Y quién dice que no podrías estar triunfando? ¿Y quién, verdad? Pero ahora, entonces vienen los conceptos de qué es triunfo. Porque la gente dice, no, hombre, dice, seguramente estaría en tal y tal no sé, en otra área de la vida desarrollándose y a lo mejor hasta le hubiera ido mejor. Y ese mejor es dinero. O sea, estar Así es. mejor no es tener dinero ni tener chunches, tener cosas materiales. Estar mejor es ser plenos, es estar felices con lo que somos, con lo que hacemos y con lo que le damos al otro. Porque cuando damos de gracia, nosotros nos damos a nosotros mismos. Y definitivamente esta conversación nos lleva a tener una reflexión en este día tan especial, el último episodio del podcast del año 2022, donde Mike está cerrando con nosotros con su testimonio y nos ayuda a poner en la mesa todas aquellas cosas que digo que quiero, si las quiero porque las elegí o porque creo que se las debo a alguien más. Si usted cree que le debe algo y cree que va a gastar su vida haciendo algo para los demás, créame que nunca le vas a quedar bien a nadie. Tienes que aprender a ser responsable y a elegir las cosas que realmente te hacen pleno, que te permiten ser para poder tener, estar, hacer para ti primero, para amar la vida, para que el propósito de vida se cumpla en vos. Porque realmente el hacer y hacer y hacer para tener
solo nos da resultado deuda. Siempre que hay más a hacer, gasto todo mi tiempo, dejo de relacionarme con las personas que amo, dejo de estar presente en la vida de mis amigos y me convierto en una persona que tiene mayor poder adquisitivo, pero lamentablemente muchas veces hasta me enfermo y no tengo ni derecho a usarlo, sino para pagar los doctores que me van a ayudar. O sea, pensemos un poquito mejor cómo queremos vivir el 2023 y el resto de nuestra vida. Te invito a ser absolutamente responsable de vos, a dejar de pensar que sos lo que dijeron de vos y repensarte y replantearte una renovación, una transformación, una innovación en la vida emocional y en tu vida espiritual, para que tu cuerpo además tenga nuevas fuerzas y podamos seguir adelante con el propósito para el que fuimos creados. ¿Qué te parece, Mike? Una propuesta de esta envergadura para empezar, terminar el año 22 y empezar el 23. Claro que sí, no, Rocío, sumamente contento de todo lo que estás diciendo, porque eso es prácticamente lo que uno tiene que hacer, ¿verdad? Este año ya se va, inicia un año nuevo, entonces es como el día y la noche, ¿verdad? Cuando estamos de noche ya se va acabando el día, al día siguiente ya alumbra un nuevo sol, entonces tenemos que visualizarlo así en este nuevo año, replantearte tus metas, tu norte, las cosas que quieres, los anhelos de tu corazón, siempre pensando en dar amor, que el amor es, yo digo que lo abarca todo, y entonces así emprender un nuevo camino, grandes cosas te esperan en este 2023, así que visualízalo de esa manera a toda la gente que nos está escuchando. Y vendrán cosas maravillosas a su vida. A su momento, uno dice, bueno, no cierro el año de forma tan positiva, pero entonces, ¿qué tengo que cambiar para que el año 2023 de una vez abra con esas llaves que siento como que no estoy encontrando, ¿verdad? Es una cuestión, como te digo, de energía, es una cuestión mental, de, de planteárselo, digamos, de visualizarlo para que pueda ser materializado este 2023 para todas esas personas que nos están escuchando y que quieren dar algo especial también a los demás, porque yo soy de los que piensa que solo dando es que recibís. Entonces a veces no es como todo para adentro, ¿verdad? Ser resiliente, ser constante, ser determinado, pero siempre dando lo mejor de ti hacia los demás y verás como todo eso regresa a ti y hay caminos y puertas que se te cerraban que puedes sorprenderte cómo se te abren en este nuevo año si cambias un poco de mentalidad y si entendés que vos sos el principal rival de vos mismo y tenés que vencerte. Ujú. Y también tenemos un grupo de personas, Mike, que se dan solo a los demás y solo se dan a los demás y se niegan a sí mismos la posibilidad de tener espacios para reencontrarse consigo mismos. Tanto a los que solo dan para los demás como a los que solo se dan a sí mismos, el equilibrio es lo que necesitamos. Necesitamos amarnos a nosotros mismos para poder amar a los otros, darnos a nosotros mismos para poder dar a los otros. Entonces, de brazos abiertos y corazón lleno de cariño, Mike, me despido de vos, agradecidísimo por compartir este espacio, por tener tanta bondad de en el último tiempo poder compartir con nuestra audiencia acerca de tu vida y de cómo vivir mejor. Y a todos invitadísimos a buscar a Marfil para ir a mover ese esqueleto, para ir a disfrutar de buena música y conocer a Mike, que estará ahí dando tanto de gracia su talento para todos nosotros. Así es, Rocío, muchas gracias. Y no, yo igualmente me despido dándote las gracias principalmente a vos por la oportunidad. Estás haciendo una gran obra. Me siento muy orgulloso de haber podido compartir un poquito contigo de mi arte, de mis vivencias y que todo esto le sirva a todas esas gentes que siempre iluminas con todos los determinados testimonios y todas las palabras positivas y de superación que siempre tenés para ellos. De veras, muchas gracias. Feliz Navidad y felices fiestas. Bueno, Navidad ya pasó, como dicen, pero feliz año
Felices fiestas a todos los que nos escuchan. De veras, un abrazo inmenso de luz para todos. Y a ti, Rocío, muchísimas gracias por la oportunidad. Y a ustedes, amigos, gracias por quedarse hasta el final de este episodio con Mike Chávez. Gracias por compartir todo este año. Son 52 episodios que hemos compartido y vamos para más porque el show debe continuar. Así es que los espero en el próximo año 2023 en otro episodio del podcast Conversaciones con Rocío Messier. Feliz año nuevo, que Dios los bendiga, los amo un montón. Chao.